Buenas tardes, hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido una hermosa semana, bendecidos y en victoria. Y hoy vamos a estar comenzando a ver la clase número 9, donde seguimos viendo sobre la doctrina del Espíritu Santo. Espero que les haya gustado la clase anterior y vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Para dar comienzo vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe en esta nueva clase. Señor amado, gracias Señor por estar aquí reunidos junto a mis hermanos en esta nueva clase que vamos a seguir viendo sobre el Espíritu Santo, Señor, seguir aprendiendo y poder llevar por obra todo lo aprendido y poder enseñarles a otros todo lo que vamos aprendiendo. Gracias Señor por permitirnos, Señor, estar aquí en este momento. Gracias por la vida de mis hermanos que han dicho que sí, a aprender más y más de ti, Señor, por su disponibilidad, por su predisposición, Padre amado. Gracias por todo. Habla nuestras vidas, Señor, y que seas tú quien nos guíe, nos enseñe, nos capacite. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo. Como hemos visto en la clase anterior, donde hemos visto quién era, qué es lo que hacía y todo, vamos a estar viendo sobre lo que es bautismo, ¿sí? Eh, los discípulos de Jesús se sentían frustrados, tristes, doloridos y confundidos. ¿Cuál era el motivo? El motivo de su existir, la razón que los hizo dejar todo, había sido colgado de la cruz y había perecido. Para ellos todo había acabado, aunque si bien vimos que Jesucristo les había dicho qué es lo que sucedería y les había hablado sobre el Espíritu Santo, esas palabras para ellos en ese momento no tenían mucho sentido, porque Jesús había muerto. Vemos en el libro de Juan 21:1 que nos dice que Pedro y algunos de sus discípulos se fueron a pescar. O sea, los discípulos siguieron con sus vidas. Eh, si bien Jesús les había dicho lo que iba a suceder, les había dicho que cuando Él se fuese iba a enviar al Consolador, es como que ellos no recordaron o el dolor les impidió recordar esas palabras. A lo mejor también Juan se había puesto triste, perdón, Pedro se había puesto triste porque recordemos que Él lo había negado 3 veces, como Jesucristo ya se lo había anticipado. ¿Sí? Entonces es como que ellos vivieron con su vida porque se habrán sentido totalmente perdidos, ya no tenían a su maestro, ya no tenían a aquel que le había dado sentido a sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Luego de que Él resucitó y ellos lo vieron, ahí recuperaron su credulidad, ¿sí? Antes habían estado un poco incrédulos, pero ahí es como que, wow, se sintieron poderosos, fuertes nuevamente, ¿no? Antes de ascender Jesús con el Padre para sentarse a la diestra del Padre, Él les dio un mandamiento. Les dijo en Hechos 1:5, dice, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? O sea, Jesucristo les hizo un pedido, no se vayan, no se dispersen, ¿sí? Porque seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo vemos a lo largo de la palabra, de lo que hemos venido leyendo anteriormente, en clases anteriores, que Jesucristo le iba anticipando a ellos lo que iba a suceder, ¿sí? 10 días pasaron después de ello y finalmente el gran día llegó. O sea, después de esos 10 días que Jesucristo ascendió, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, que eso lo encontramos en Hechos 2 del 1 al 13. Todo lo que Jesús enseñó, habló, explicó, tuvo de repente significado para ellos. Ahora ellos podían entender. eh, Él ahora estaba dentro de ellos. Gloria a Dios, ahora el Espíritu estaba dentro de ellos. Ahora el Espíritu moraba dentro de ellos. Bautizados en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo claramente que Jesús
bautizaría con el Espíritu Santo, en Juan 1:33. Esto nos enseña algunas cosas, algunos principios. El primero es que Cristo es el que bautiza. Al ser bautizados, somos sumergidos. Nosotros somos sumergidos dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro nuestro. Primero de Corintios 12:13. Recuerden, hermanos, les pido que por favor puedan estar escudriñando la palabra en estos capítulos, versículos que venimos viendo, ya que por una cuestión de tiempo no podemos ir viéndolos uno por uno y nada. Y es más enriquecedor poder hacerlo de su casa y que el Señor pueda seguir hablándoles, ministrándoles sobre lo que Él quiere enseñarles en su vida, ¿sí? Sobre esta clase también, y ir profundizando más. Cuando esto ocurre, somos sumergidos también dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Recordemos siempre, hermanos, que somos parte de un cuerpo. Ese cuerpo es Cristo, ese cuerpo somos nosotros y la cabeza de ese cuerpo es Cristo, ¿sí? Y por lo tanto, todos nosotros somos importantes dentro de la iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y nos necesitamos todos, ¿sí? Como yo los necesito a ustedes me necesitan a mí, y nos necesitamos todos, hermanos. Ninguno es más importante que el otro, ¿sí? El bautismo no es la meta final, el bautismo es la puerta de ingreso a una nueva relación con el Espíritu Santo. Ahora debes buscar ser lleno. La plenitud es una meta a alcanzar. Hablar en lengua es la evidencia externa del Espíritu Santo. Son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, nos dice 1 Corintios 14:22. ¿Cómo puedo recibirlo? Mateo 5:8 nos dice desearlo. O sea, nos dice de que deseemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Otra de las maneras de recibirlo es 1 de Juan 1:9, ponerse a cuenta con Dios. Es muy importante que cada día estemos a cuenta con Dios, que cada día podamos hablarle al Señor y poder decirle todo lo que nos pasa, poder pedir perdón por nuestros pecados. Recordemos siempre de ser agradecidos, ¿sí? Y otra de las cosas para que podamos recibir ese bautismo es, como dice 1 de Juan 5, del 14 al 15, es creer y confiar que será hecho, ¿sí? Recordemos, hermanos, que siempre se trata de confiar y creer, ¿sí? Esa es la manera que tenemos nosotros como creyentes cada día, es confianza, fe, esperanza, ¿sí? De que será hecho. Bautismo versus llenura. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y este texto plantea la llenura como un mandamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que compara? Lo compara con no os embriaguéis con vino, ¿sí? Porque el vino se termina disolviendo, pero la llenura del Espíritu Santo no se disuelve, hermanos. La llenura del Espíritu Santo permanece para siempre, ¿sí? Tenemos que desear ser llenos de Él, tenemos que desear cada día poder tener más y más y más del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Como vimos la clase anterior, cuán importante es que Él nos guíe, que Él nos acompañe, que Él esté con nosotros, que Él sea todo lo que necesitamos, porque Él mora dentro nuestro, dentro mío, dentro tuyo y dentro de aquel que lo necesita, ¿sí? Lo que Dios hace, Dios nos bautiza con el Espíritu Santo. Lo que nos corresponde a nosotros buscar ser constantemente renovados. Esta búsqueda es nuestra responsabilidad. Esa relación se construye diariamente. No se construye hoy solo, bueno, me acuerdo de vos, Espíritu Santo, y te busco, y quiero tu llenura, y quiero esto. No, es un diariamente, es cada día
construir que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, ¿sí? Y el Espíritu Santo tiene tanto y tanto y tanto para darnos, hermanos. Recordemos que es poderoso, ¿sí? Recordemos que Él está con nosotros, recordemos que Él es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Que Él es grande y es maravilloso. Debemos persistir en su llenura. Ambas experiencias con el Espíritu Santo son importantes. El bautismo lo da Dios una vez y para siempre, ¿sí? O sea, el bautismo nos da el Señor una vez, o sea, no tenemos que pasar por agua más de una vez. El Señor ya con una vez que seamos bautizados, ya está, ¿sí? Y la llenura del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. Esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios, ¿sí? Si nosotros le cedemos el control de nuestras vidas, si permitimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a estar siempre llenos del Espíritu, ¿sí? Porque la parte de la carne no va a dominarnos, y sí la parte espiritual. Si nosotros, es como cuando siempre hablamos de alimentar la carne o alimentar el espíritu, que cada día, hermanos, decimos alimentar el espíritu, ¿sí? Que cada día podamos crecer espiritualmente en lo que el Señor quiere para mi vida, para tu vida, que va a cambiarla al 100%, hermanos, si alimentamos nuestro espíritu, ¿sí? Y eso de que se trata de someternos a la voluntad de Dios, a obedecerle, a hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que es transformarlas para bien, transformarla para que podamos estar felices y gozosos y ser llenos y renovados cada día en Él, ¿sí? Para la gloria de su nombre. En la medida en que nos rendimos a Él, el Espíritu Santo va saturándonos de su presencia. Y esto es tan importante, hermanos, porque no nos rendimos ante el hombre, no nos rendimos ante lo que suceda, sino nos rendimos ante Él, ante el Espíritu Santo, para que trabaje en nuestras vidas, para que nos guíe, para que nos moldee, ¿sí? No es ante cualquiera que nos rendimos, no es ante cualquiera que nos humillamos, es ante Él, ¿sí? Ante Él, ante Dios. Entonces, eh, recordemos, hermanos, que el Espíritu tiene muchísimo para nosotros. Creamos, confiemos, busquemos, anhelemos, pidamos que cada día podamos ser investidos en el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba con Jesucristo, el mismo Espíritu que estaba con los apóstoles, el mismo Espíritu que estaba con Pablo, es el mismo Espíritu que hoy está contigo, conmigo, con cada uno de sus hijos, ¿sí? Es el mismo, el Espíritu no ha cambiado, es el mismo que obra con poder, que obra con gloria, que obra en lo sobrenatural, en lo poderoso, en lo milagroso, es el mismo Espíritu, el Espíritu no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y está a tu disposición, y está a la disposición de todo aquel que anhele de Él, ¿sí? Que anhele su guía, que anhele ser lleno, ¿sí? Está disponible para todos, ¿sí? Tenemos muchos beneficios siendo llenos del Espíritu Santo. Algunos de ellos son un deseo ferviente de estudiar la palabra, una vida de oración más ferviente, más poderosa, un arrepentimiento más profundo de nuestros pecados, cambio en nuestro estilo de vida y en nuestras actividades. Porque otra de las cosas importantes es que está garantizada nuestra victoria en la guerra espiritual si estamos llenos del Espíritu Santo, ya que es Él quien nos otorga la victoria, ¿sí? Otra de las cosas es que producimos frutos buenos, esos frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, de mansedumbre, que son algunos de los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, por eso es la importancia de anhelar cada día esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Que cada día podamos recibir más y más de Él, poder conocerlo, poder interactuar con Él, poder someternos ante Él, ¿no?
ser bautizados en el Espíritu Santo significa una nueva etapa espiritual, un llamamiento que debe alimentarse cada día, que debe renovarse en comunión y que nos capacita para ser testigo de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Que podamos anhelar cada día ser bautizados en el poder del Espíritu, ¿sí? Porque cosas grandes y maravillosas tiene el Señor para nosotros cada día. Así que hermanos, los animo, los aliento a que cada día podamos relacionarnos con el Espíritu Santo, que cada día podamos buscar más de Él, que cada día podamos ser llenos de Él y que nuestra vida va a ser transformada al 100%. ¿Sí, hermanos? Bueno, hasta aquí la clase de hoy, la clase número 9. La siguiente clase, que es la clase número 10, vamos a estar comenzando a ver los dones del Espíritu, que es un tema hermoso y maravilloso para que podamos estar aprendiendo. Bueno, hermanos, les envío un beso enorme. Saben que lo que necesitan se pueden contactar conmigo, que estoy para servirles cada día. Dios los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana, bendecido y en victoria. Chao.